Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este live que realizamos el Instituto de Especialidades Médicas todos los jueves. Bienvenidos a todos y vamos a ir dando unos segunditos para que todos puedan ir agregándose y ya preparándose para escuchar el tema de hoy. Bienvenidos nuevamente y siéntanse más que cordialmente invitados. Entonces vamos a ir dando una breve introducción en lo que los demás se van agregando. El día de hoy vamos a hablar diferentes temas importantes sobre la visión, que es específicamente mi área y de lo que vamos a estar hablando hoy. Todos los segundos jueves de octubre de cada año se celebra lo que es el Día Mundial de la Visión. Este día ya ha venido siendo un día de concientización, de que todo el mundo esté al tanto de las enfermedades visuales, su prevención y formas de cómo poder cuidar y proteger sus ojos. Les invito a todos a acompañarnos y que estén atentos para las preguntas y las dudas que puedan ser contestadas. Entonces, le contaba que la Organización Mundial de la Salud y la institución que se encarga de la prevención de ceguera han denominado el día de hoy como el Día de la Prevención Mundial de la Salud. Es un día donde todos los oftalmólogos y todo el personal asociado a la salud se enfoca en dar campañas, en dar educación para que todos puedan conocer un poco de todas las enfermedades visuales existentes, de aquellas que son prevenibles y las cosas que no son prevenibles, cómo pudieran ser tratadas. En el día de hoy también queremos, básicamente este año está enfocado a lo que dice ama tus ojos de manera individual. Es decir, que muchas veces nosotros nos preocupamos por llevar un familiar, llevar un amigo y asistirle en este proceso de enfermedad, pero sin embargo nos vamos olvidando de nuestra propia salud. Entonces todos somos importantes, es decir, todos estamos llamados a preservar y a cuidar la visión. Entonces, quiero iniciar con algunos datos importantes para aquellos pacientes o aquellas personas que sean padres y tengan hijos pequeños. Se habla de que más de 95 millones de niños tienen enfermedades visuales degenerativas y estas han venido progresando no solamente porque el paciente tiene la condición, sino que los pacientes no tienen acceso a servicios de salud. Se habla ya que más de 165 millones de niños a nivel mundial requieren el uso de lentes, ya sea por una condición adquirida o una condición ya que venga desarrollándose desde el nacimiento. Entonces son cifras alarmantes, uno como padre realmente, porque los niños y más los preverbales no saben expresar ni decir que no ven, que están incómodos, y como papás también tenemos que tener cierta atención a estos signos que los pacientes van presentando para nosotros poder tener alguna alerta y poder acudir al médico. Realmente aquellos signos importantes están asociados a que si tú notas que tu hijo se acerca mucho a las cosas, que generalmente si ese niño empieza a plegar un poquito los ojos para poder enfocar o ver mejor, si este niño adopta alguna posición de cabeza, tratando de cuando tú le hablas que se ponga de ladito o suba un poco la cabeza, son razones por las cuales debes visitar el oftalmólogo. Si tu hijo te expresa que le duele la cabeza, si en el colegio te hacen algún llamado de que tuvimos que cambiarle de asiento, el niño no completa el trabajo, o quizás de repente el niño se muestra desinteresado en la clase o que no está poniendo atención, muchas veces son defectos visuales no corregidos que pudieran ser arreglados con una visita al oftalmólogo. Hay otras condiciones ya que se presentan en el adulto que son también de igual importancia y en adultos jóvenes, ¿por qué no? Ahora mismo estamos expuestos al teletrabajo, mucha gente todavía trabaja desde la casa, muchas cosas que hacíamos de forma presencial ya se han tornado virtuales, incluyendo para nosotros los médicos conferencias, reuniones de los trabajos, reuniones de las escuelas. Entonces la virtualidad también nos ha hecho que dependamos un poquito más de estos dispositivos electrónicos y que con el tiempo defectos visuales no corregidos se descompensen, es decir, que requiera la necesidad
de usar algún lentecito para poder ver mejor. Y esta es una razón por la cual visitar a tu oftalmólogo. Ahora, estas causas de las que estoy hablando y estas razones, gracias a Dios son cosas que se corrigen y tienen solución, pero hay enfermedades que si no se detectan a tiempo pudieran provocar defectos visuales permanentes en los pacientes, es decir, que no son reversibles y no pudiésemos entonces devolver la visión que este paciente viene perdiendo. Hay enfermedades principalmente como el glaucoma, es una enfermedad sumamente temida por muchos y también muy desconocida por la mayoría. Se habla que más del 50% de los pacientes que tienen glaucoma desconocen que tienen la enfermedad. Y lo peor de todo eso es que es una enfermedad silenciosa, donde le va quitando visión poco a poco al paciente y lamentablemente el paciente no se da cuenta, no duele, no molesta y no simplemente si no acude al oftalmólogo no se va a dar cuenta. Cuando viene a darse cuenta ya es muy tarde y esa visión que se pierde no hay forma de recuperarla. Entonces, esta enfermedad lo que produce es un daño directo a nivel del nervio óptico, producido por múltiples razones. Puede ser por aumento de la presión del ojo, puede ser por un defecto en el drenaje del ojo, por traumas, por uso de medicamentos. Hay muchas razones que pudieran provocar esta enfermedad. Y si estamos expuestos a todas estas cosas, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, definitivamente es un motivo de revisarse y no esperar que estas enfermedades lleguen. Yo creo que el día de hoy, como es un día mundial de la visión, más que hablar de diferentes enfermedades, creo que tenemos que estar dirigidos a la prevención. La prevención es la mejor salud. Realmente sí, qué bueno que tú vayas al médico y te digan todo está bien, ven en un año. Entonces pienso que si tú todavía no te has chequeado, en este año, en el año que pasó, un año difícil para muchos, donde estuvimos bajo la cuarentena, muchos perdieron el trabajo, todo ha cambiado. Entonces definitivamente hay que priorizar tu salud y priorizar tu salud visual. Además de priorizar la salud, estamos llamados a proteger tu visión. Definitivamente hay enfermedades que pueden ser tratadas, como ya venía mencionando, y el glaucoma, si se detecta a tiempo, es una enfermedad que puede ser tratada. Ya en la actualidad nadie debería quedarse ciego por glaucoma, siempre y cuando se detecte a tiempo. Esta es una enfermedad lamentablemente progresiva, donde nosotros los médicos lo que podemos hacer es enlentecer un poco el proceso. Existen muchas opciones terapéuticas y hay múltiples opciones diagnósticas que nos van a permitir poder acompañar a ese paciente y poder ir monitorizando estos cambios y nosotros poder actuar a tiempo. Es decir, que definitivamente la prevención es la mejor salud. Hay otras enfermedades bastante frecuentes en nuestros pacientes, como la diabetes, la hipertensión, que son cambios a nivel sistémico y realmente empiezan a producir cambios a nivel de los ojos. Y cuando estos cambios ya empiezan a aparecer en los ojos es porque la parte sistémica ya está un poco descompensada. Entonces, definitivamente, visitar a tu oftalmólogo es una buena opción para tu poder detectar esos cambios y que esos cambios puedan ser tratados. Vamos a hablar un poquito de otra enfermedad prevenible y que definitivamente a nivel mundial las cifras son alarmantes, cada vez hay más y cada vez es más difícil el acceso para muchos de nuestros pacientes a tener un servicio de salud especializado. Es decir, vamos a hablar de lo que es la catarata. La catarata es una enfermedad propiamente senil, es decir, asociada a la edad. Hay otras causas de cataratas que están asociadas ya sea a trauma, a uso de medicamentos prolongados como los esteroides, asociado a enfermedades como la diabetes, hipertensión. Pero definitivamente, gracias a Dios, la catarata es una patología que puede ser tratada, puede ser operada y el paciente recupera su visión a como era anteriormente. Si este paciente no tiene ningún daño previo en su retina, es decir, en su fondo de ojo, una vez sea operado de catarata va a poder recuperar esa visión que fue robada momentáneamente por lo que es la catarata. La catarata no es más que la opacificación del cristalino. El cristalino es el lente transparente con el que nacemos, que nos permite ver bien.
y con la edad este lente se va opacificando, va tomando color, va tomando dureza y eso le quita al paciente visión. Además de visión, le quita nitidez, los colores ya no se ven igual, la capacidad de enfoque también se hace más lenta. Entonces son cosas que pueden ser prevenibles en el sentido de que si uno detecta esto a tiempo, puede operarla y el paciente puede simplemente hacer una transición de forma más suave. Cuando estas cataratas empiezan a avanzar de manera prolongada, que no es tratada, las complicaciones pudieran aumentar, pero definitivamente al poder quitar esa catarata, la visión se recupera nuevamente. Definitivamente la visión y los ojos es para mí el sentido más preciado que tenemos, obviamente, porque a través de los ojos es que nosotros podemos recibir y percibir el mundo exterior. A través de nuestros ojos nosotros podemos conectar con nuestro entorno y poder hacer todas las tareas que normalmente hacemos en nuestra cotidianidad. Es decir, que tú tener una buena salud visual te va a permitir también tener un buen rendimiento a nivel de trabajo, a nivel escolar en los niños y definitivamente te va a permitir desarrollarte mejor como persona. Cuando hablamos de prevención ocular, pienso que como es una patología que ha venido desarrollándose y que cada vez hay más pacientes que tienen déficit visual, debemos de educar a nuestros niños desde su escuela. ¿Por qué? Porque mientras el niño está consciente de la importancia de su visión, de la importancia de estar sano, definitivamente estará más atento a estos signos y pudiera comunicarlo de manera más efectiva, donde sus padres pudieran llevarlo a tiempo y poder entonces ser tratado ante cualquier presentación de alguna enfermedad o ante cualquier eventualidad. Hoy, 14 de octubre, Día Mundial de la Visión, estamos nuevamente llamando a todos a la prevención, a que acudan a su médico, a que se chequeen sus ojos y que se quieran de manera individual y de forma integral. Porque si estamos saludables, si estamos conectados con nuestro exterior, vamos a poder entonces ser entes más productivos y podemos estar más integrados entonces a la sociedad. Entonces, muchísimas gracias por su atención en el día de hoy. Vamos a estar dando ahora paso a lo que son las preguntas y las inquietudes que pudieran tener para que puedan ser contestadas. Entonces, este es el momento que pueden escribirlas y vamos a ir contestando. La primera pregunta, ¿a qué edad los niños deben asistir a su primer chequeo? Bueno, los chequeos realmente son variables, pero la Academia Americana de Oftalmología ha dado ciertas pautas. El niño desde el nacimiento debe ser evaluado. Hay enfermedades desde la niñez que pueden ser tratadas y no repercutir en el adulto. Definitivamente hay defectos visuales que pueden ser corregidos y no permitir entonces que el niño desarrolle más adelante algo que ya sea de manera permanente. La ambliopía, defectos visuales no corregidos, estrabismo, son cosas que podemos corregir. Además de ser evaluado al nacimiento, luego se van trazando pautas a los 6 meses, al año, ya en etapa preescolar, donde vamos viendo los requerimientos que tiene ese niño en cada etapa de su vida. Pero lo ideal es que sea al nacimiento, a los 6 meses y al año. ¿Qué tanto han afectado las clases virtuales en niños y adultos? Ok, realmente es una pregunta muy interesante porque ahora mismo, como yo decía, todo el mundo estamos sometidos a un dispositivo electrónico de forma prolongada, comparándolo con años anteriores, donde quizás alguna reunión pudiese haber sido presencial, ahora ha sido sometida a la virtualidad. Y nuestros niños pasaron un año encerrados, también conectados a la computadora, que ha entonces descompensado defectos visuales que el niño quizás no tenía. Hay defectos, por ejemplo, como la miopía,
que con el uso de estos dispositivos de forma prolongada han avanzado de forma rápida, más de lo que se esperaba para la edad. Y entonces esto ha degenerado en que los niños dependan más de sus lentes. Además, hay cosas, por ejemplo, que el niño antes usaba el celular quizás para recrearse un momentito, pero ahora lo utiliza para hacer sus clases, hacer su tarea, también como diversión. Es decir, que pasa, diría yo, que más de la mitad del día sometido a este tipo de luz que reseca la superficie del ojo, puede degenerar y producir lo que es el ojo seco, además, como le dije, aumentar la miopía y definitivamente terminar en lo que son los dolores de cabeza, cansancio visual y otras cosas que quizás no pudieran ser tratadas. ¿Por qué siento picazón en ambos ojos y qué puedo hacer para cuidarlos? La picazón es un síntoma muy genérico o general, vamos a decir, porque los ojos pueden picar por muchas razones. Entre ellas pudiera estar que el ojo esté seco. Al estar reseco, la lágrima no es adecuada y entonces viene lo que es la picazón. Además de la resequedad, puede ser asociado a alergias, que también es bastante frecuente. Hace unos meses estuvimos sometidos a lo que fue el polvo de Sahara, que muchos pacientes alérgicos entonces se descompensaron aún más, porque son pacientes que ya estaban sensibilizados, es decir, más propensos a tener síntomas exagerados asociados a la alergia. Entonces la picazón era algo muy particular de esto, y de hecho sigue siendo. Los pacientes alérgicos, como si están expuestos al alergeno o a lo que le produce su alergia, definitivamente se va a manifestar también de forma, además de sistémica, también a nivel ocular. La resequedad, las alergias, el uso de algún medicamento, como los medicamentos antiglaucomatosos, tienden a producir como efectos secundarios resequedad ocular y entonces pudieran también producir esa picazón. ¿Cada cuánto tiempo debo visitar el oftalmólogo y con qué frecuencia recomienda un examen completo? Bueno, de forma general, cada paciente sano, es decir, que no tenga ninguna patología, debe acudir a su oftalmólogo por lo menos una vez al año. Si ya este paciente tiene alguna condición especial que está siendo tratado por su oftalmólogo, pues las citas van a ser o más cerca o más lejos, dependiendo de lo que éste encuentre. Hay pacientes que tienen patologías que son de forma progresiva, que deben de ser vistos muy de cerca por el oftalmólogo, que generalmente uno dice, bueno, 3 meses, 4 meses, cada cierto tiempo se ve. Hay pacientes que podemos darle el chance y extenderlos un poquito más y verlo en 6 meses, pero hay, por ejemplo, pacientes que toman algún tipo de medicamento especial, los pacientes con lupus, los pacientes con artritis, son pacientes que debe hacérsele un fondo de ojo por lo menos cada 4, cada 6 meses para vigilar o monitorizar esos cambios que ocurren en el fondo de ojo, específicamente en la retina, asociado a estos medicamentos. Es decir, que el requerimiento va a ser muy individual, pero un paciente sano debe ser visto por lo menos una vez al año. ¿Cuáles son las afecciones más comunes de la vista y cómo se detectan estas enfermedades? Bueno, las más comunes actualmente yo diría que son el ojo seco y están sumamente asociadas al uso de dispositivos electrónicos, el cansancio visual, que también está asociado a defectos visuales no corregidos, es decir, un paciente que quizás alguna vez le indicaron lente o nunca y no lo supo, y ahora ha venido necesitando el uso más de sus ojos, de enfocar, y entonces ahí viene el cansancio, los dolores de cabeza, y simplemente es un paciente que necesita lente, no lo ha usado, y entonces por eso le digo que es un defecto visual no corregido. Otras enfermedades bastante comunes sería, por ejemplo, la catarata, como les hablé anteriormente. El glaucoma es sumamente frecuente, es una patología hereditaria y la mayoría de pacientes, como le dije, que lo tienen no lo saben. Entonces es una enfermedad que solamente puede ser detectada cuando tiene una visita con el oftalmólogo. Es decir, que por lo menos, aunque esté sano, hace una visita anual para que pueda ser monitorizado. ¿Quién o quiénes corren el riesgo de sufrir problemas de la vista?
Bueno, ahora mismo, por la virtualidad, por el tema de la pandemia, por la forma en que están siendo la clase de nuestros niños, yo digo que los niños es un punto bastante vulnerable porque el hecho de mantener el ojo enfocado en una misma dirección, es decir, cuando usan muchos celulares, cuando usan mucho la tablet, hacen que el ojo crezca o se elongue verticalmente, y ese crecimiento inducido por el uso de estos dispositivos pudieran degenerar en un defecto visual como es la miopía. La miopía en niños generalmente tiende a ir en aumento, y esto entonces va produciendo que el paciente no vea bien, que requiera de un lentecito, y entonces cada vez más pienso que los niños es un punto que debe de ser tratado y vigilado muy de cerca en estos años de pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre un oftalmólogo y un oculista? Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque el abordaje es muy diferente. Un oftalmólogo primero se forma como médico, o sea, hace medicina, hace su pasantía, hace su año de internado, hace una subespecialidad en oftalmología, y hay otros que seguimos subespecializándonos, como es mi caso, en catarata y en glaucoma. Este oftalmólogo está entrenado para poder detectar defectos visuales y también para poder ver el fondo de ojo del paciente, evaluarlo de manera integral y poder asociar cualquier patología sistémica directamente con el ojo. Y obviamente cosas que están manifestándose en el ojo, cómo pueden ser tratadas. Todo el tratamiento para los ojos está dirigido solamente por el oftalmólogo. Ahora, un oculista, un optómetra, o lo que generalmente están en las ópticas, son un personal técnico entrenado básicamente para hacer lo que son las pruebas de lentes. Son definitivamente un personal útil para nosotros los oftalmólogos porque nos dan el apoyo en la parte de indicar los lentes, pero pienso que si es un paciente que tiene alguna patología visual, debe ser visto por un oftalmólogo. Un paciente sano que quiera cambiar sus lentes, sí puede tener una visita en una óptica para actualizar su visita o actualizar su receta, pero definitivamente con el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Doctora, tengo un niño con estrabismo, ¿qué debo hacer? Bueno, lo ideal es que inmediatamente ese niño sea evaluado. Hay múltiples razones por la cual se presenta el estrabismo. Puede ser de forma congénita, es decir, que el niño haya nacido ya con la desviación. Puede ser asociada a algún defecto visual no corregido, como son las endotropias acomodativas, es decir, son pacientes que necesitan lente. Uno de los ojos no está viendo bien, no está enfocando bien, entonces tiende a desviarse buscando mejor visión. Hay otras patologías a nivel de la vía visual que pudieran producir esta desviación, o asociado a algún cambio sistémico, alguna parálisis que también se esté manifestando. Entonces definitivamente ese niño debe ser evaluado cuanto antes para poder restablecerlo visualmente y que a medida que vaya creciendo pueda desarrollar una visión normal. ¿Qué son los lentes bifocales? Bueno, los lentes bifocales se empiezan a utilizar en pacientes mayores de 40 años. Ya después de esa edad inicia lo que se llama presbicia, es decir, que ya las cosas que normalmente nosotros veíamos bien de cerca ya no es tan fácil, es decir, los pacientes empiezan a alejarse un poco las cosas para poder tratar de enfocar. Y esto ocurre porque el cristalino, que es el lente con el que nosotros nacemos, vamos a decir, envejece un poco con nosotros y se hace un poquito más rígido. Y ya esos movimientos que nosotros podíamos hacer mirando de cerca, mirando de lejos, ya es un poquito más lento, lo cual el ojo no logra compensarlo. Entonces se forma lo que se llama presbicia. Para la presbicia, la corrección es ponerle un lente bifocal, es decir, que te permita ver bien de lejos y bien de cerca. Bien de lejos si tienes algún defecto visual refractivo como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, y para entonces corregir la presbicia, que es lo que ocurre después de los 40, el bifocal en la parte de abajo, que es una graduación que hacemos normalmente asociada a la edad y a lo que el paciente tolere, para que cuando mire de cerca
vea las cosas un poquito más magnificadas y pueda verla con más nitidez. ¿Por qué hay personas con los ojos de diferentes colores? Bueno, esa es una condición que se llama heterocromía de iris, es decir, ocurre como un defecto visual del nacimiento, donde un ojo tiene una pigmentación diferente al otro. Normalmente esto no tiende a impedir la visión ni a provocar nada, simplemente que se va a ver una coloración diferente entre un ojo y otro. Doctora, ¿por qué necesito usar gafas si uso lentes de contacto todos los días? Si te refieres a gafas de montura, es decir, todo paciente que tenga algún defecto visual, que esté acostumbrado a usar su lente de contacto, debe tener una gafa de montura por múltiples razones, es decir, un lente de montura. Primero, hay días donde el ojo está más irritado, pudieras tener alergia, pudieras tener alguna laceración, cualquier condición que se presente en la córnea, y esas son indicaciones por las cuales no debes ponerte tu lente de contacto. Entonces necesitas el auxilio de tu lente de montura. También hay días o hay momentos que vas a querer ir a la playa, al río, algún tipo de diversión de que involucre el agua. Nunca se recomienda tener el lente de contacto puesto para este tipo de cosas. Entonces sí debes auxiliarte, si no ves bien, con un lente de montura. Tu lente de montura va a ser un auxiliar definitivamente, y hay que estar claro que todo paciente que use un lente de contacto debe llevar todas las precauciones, ya sea usarlo de acuerdo a cómo venga la fabricación, es decir, si te dice que de uso desechable, de uso diario, tratar de descartarlo diariamente. Hay lentes de 3 meses, lentes de 1 mes, depende de la fabricación, pero sí hay que llevarse de eso. Además, si usas lente de contacto, cuando te lo vayas a poner, siempre debes lavarte las manos antes y después de la colocación del lente. El lente nunca debe ser lavado con agua regular de la llave, con agua de botellón, no. Ese lente debe ser limpiado con la solución que trae el lente de contacto. Y todo esto tratando de minimizar cualquier daño que pudieran producir los lentes de contacto secundario a una contaminación o una mala colocación. Entonces, ante cualquier eventualidad siempre es bueno tener tu lente de montura. Y si tú estás en tu casa en la noche y no vas a salir, pues deja descansar tus ojos y ponte los lentes, porque el lente de montura, porque como sabemos, el lente de contacto genera una presión sobre el ojo, es decir, a la hora de que se pone sobre el ojo, quita el oxígeno normal que recibe. Entonces siempre es bueno que cuando lo tengas puesto lo lubriques, por eso siempre recomendamos una gotita lubricante. Entonces, para la noche, que no lo vas a usar, para un fin de semana, deja tus ojos descansar y coloca tu lente de montura. En ese mismo orden, ¿hacen daño los lentes de contacto? Bueno, ya completando un poquito lo que hablamos, no hacen daño si tú lo usas de manera adecuada y con las precauciones que ya se conocen. Hay pacientes que abusan, que se duermen con el lente de contacto, se entran a bañar con él y muchas veces le va bien y no pasa nada, y qué bueno, pero no es lo correcto, porque pudieran hacer úlceras corneales que ya sí son fatales, en el sentido de que son difíciles de tratar, hay que requerir de muchas visitas al oftalmólogo, muchas gotas. Entonces, como hablamos, el día de el Mundial de la Salud, que es hoy, es en base a prevención. Realmente cuida tus ojos. ¿Qué son las lentillas y cuáles puntos más importantes debo tener en cuenta al respecto de su uso? Las lentillas están dirigidas, indicadas para lo que hablamos anteriormente, que es la presbicia, que ya es después de los 40 años. Las lentillas son lentes que están de venta libre en diferentes sitios, en un supermercado, en una óptica, y son básicamente para corregir defectos visuales de cerca. Las lentillas se pueden utilizar siempre y cuando sean indicadas. Yo sé que mucha gente la compra o va a la farmacia y se prueba a ver cuál le queda mejor, intenta leer y le puede funcionar, pero es un lente de emergencia, es un lente que uno usa si se te quedó el tuyo y tienes que usarlo y tienes que trabajar. Lo ideal es que estos lentes sean indicados, y aparte de ser indicados, si no conoces el número que necesitas, es bueno que lo conozcas antes de comprar tu lentilla. ¿Hasta qué edad evolucionan las miopías? Bueno, en teoría, las miopías aumentan
a medida que el globo ocular aumenta, es decir, crece de tamaño. Y se estima que ya entre los 18 y 21 años no debería aumentar. Estamos viendo muchos casos de un avance acelerado de las miopías asociado al uso de dispositivos electrónicos y también al crecimiento del globo ocular, como le dije. Pero normalmente a los 21 debería estabilizarse el valor de la miopía. ¿Los tumores en los ojos qué tan frecuentes son? No son tan frecuentes, yo diría, en el adulto. Sí tenemos cierta frecuencia en el niño, que ocurre lo que se llama el retinoblastoma, es un tumor ocular bastante frecuente, y en estos casos esos tumores deben de ser extraídos. Al ser extraídos debe de sacarse el contenido del ojo y hacer lo que es una evisceración, colocar una prótesis y entonces ya rehabilitar y cuidar su ojo bueno. Por suerte no son tan frecuentes este tipo de patologías que son tan terribles definitivamente por el impacto que genera al paciente y también al adulto y al familiar de esto, porque generalmente se presentan en niños. Los tumores del adulto ya no son tan frecuentes, pero sí tienden a aparecer de diferentes tipos y de diferentes localizaciones. ¿Qué debo hacer con un cuerpo extraño en el ojo? Bueno, inmediatamente hayas estado en contacto con un cuerpo extraño que cae al ojo, lo ideal es que inmediatamente acudas al oftalmólogo. Algo que puedo decirte que hacer antes de llegar es que no te frotes, porque si tienes alguna partícula pudieras entonces lacerarte aún más lo que es la conjuntiva y la córnea. Puedes echarte agua limpia, agua de botellón, para tratar de limpiar un poco el ojo en lo que llegas al oftalmólogo. Nunca te pongas una gota que no te hayan indicado, porque tú no sabes si esa gota, en vez de hacerte bien, haga el efecto contrario. Entonces, ante la presencia de un cuerpo extraño en el ojo, es acudir inmediatamente al oftalmólogo. Doctora, ¿es bueno frotarse los ojos? No, realmente no. Yo sé que es una práctica que muchas personas tienen y generalmente son pacientes alérgicos, pero cada vez que te frotas el ojo es como si estuvieras tallando, como una lija que estás pasando sobre el ojo, y entonces estás moldeando y cambiando la forma de la córnea. Al cambiar la forma de la córnea, eso repercute definitivamente directamente en la visión y puede ir con el tiempo adelgazando cada vez más esa córnea y produciendo una patología que se conoce como queratocono. El queratocono es un adelgazamiento y una deformación de la córnea que, si bien no es tratado, pudiera degenerar entonces en lo que es un trasplante de córnea. Doctora, ¿hacen trasplante de córnea en el país? Sí, claro, es un procedimiento que se hace bastante frecuente. Está realizado por los corneólogos, que son los especialistas en esta área. En República Dominicana tenemos un banco de córnea donde sí podemos tener acceso a la córnea, también se piden fuera del país, pero sí, el procedimiento es un procedimiento que se está haciendo bastante frecuente, es bastante efectivo, ya hay muchas técnicas para ofrecer éxito y sobrevida al tejido que se está implantando, pero sí es algo que se hace bastante frecuente. Doctora, ¿por qué hay personas que tienen los ojos brotados? Bueno, ese tipo de condición se conoce como proptosis, es decir, que el globo ocular está un poquito hacia afuera de la cavidad orbitaria. Generalmente pudiera ser algo familiar, donde tenemos esa grasita que ocupa toda la órbita empujando un poco el ojo hacia afuera, y pudiera ser simplemente normal, pero también está asociado a otro tipo de patología, como son las orbitopatías tiroideas, es decir, son pacientes que tienen daño a nivel de la tiroide, tienen cambios hormonales, y entonces uno de los signos que tienen es la proptosis o la salida del globo ocular de la órbita. Doctora, si tengo lentes recetados y no lo uso todos los días, ¿el problema de la vista puede aumentar? No, realmente no. Si te indican los lentes, tienes que saber cuáles son los requerimientos o por qué razones te lo indican. Si te lo indican solamente para computadora, lectura, y que solamente lo uses para eso, está perfecto. Ahora,
está el mito o lo que la gente cree, que si no usa sus lentes, esto todo lo que estoy diciendo es en un adulto, en los niños es otro tema, pero en adultos, si no los usas tan frecuente como deberías usarlo, lo más que pasa es que no veas bien, que no estés enfocando adecuadamente, ni logres ver lo que deberías de ver, pero no tiende a producir un aumento en el defecto visual refractivo que tienes. ¿Quiénes pueden hacerse la cirugía láser? Bueno, actualmente cirugía láser es un término un poquito amplio porque para diferentes patologías en el ojo tenemos cirugía láser. Probablemente te estás refiriendo a lo que es la cirugía LASIK, que es una cirugía bastante común, que está dirigida básicamente a corregir los defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Son aquellos pacientes que ya no desean usar lentes y están entre la edad de 21 y 40 años más o menos y no quieren usar más sus lentes, pues entonces esa es una opción. Obviamente hay criterios para que el paciente pueda ser candidato a este tipo de procedimiento y si no es candidato a hay otras opciones también en la que puede rehabilitarse el paciente. Doctora, ¿qué es la vista cansada? Bueno, la fatiga visual o cansancio visual generalmente se asocia a un defecto visual no corregido, es decir, que necesites lentes, no lo tengas y entonces tu ojo esté haciendo un esfuerzo o esté tratando de compensar ese defecto que tienes para que puedas ver mejor. También puede estar asociado a resequedad o al síndrome de ojo seco, porque si bien sabemos, el ojo es como una cámara que tiene diferentes lentes. Si uno de esos lentes está sucio, pues la visión y la imagen está sucia también. Entonces, cuando el ojo se reseca, está borroso. A la hora de hidratarlo, obviamente se lubrica y entonces la visión es un poco más clara. ¿Cuántas veces al día puedo usar las gotas para los ojos secos? Bueno, nosotros normalmente decimos que es un promedio de cada 8 horas, 3 veces al día. Hay pacientes que requieren que ese sea más frecuente, cada 2 horas, cada 4 horas. Y hay diferentes formulaciones de gotas lubricantes dirigidas a tratar el ojo seco. Si tu médico te la indica más frecuente de 3 veces al día, pues definitivamente sí requieres de ese apoyo. Pero una gota tradicional, que tú decidas comprar una gota lubricante, por lo menos 3 veces al día está bien. Doctora, ¿qué son las uñas en los ojos? Las uñas se conocen como pterigium. El pterigium es el crecimiento anormal de la conjuntiva del ojo o de la piel del ojo que invade lo que es la córnea. Y entonces permite que se forme esa telita, te ocluya muchas veces el eje visual y te impide la visión. En la mayoría de los casos los pacientes no dejan que avance tanto y eso se resuelve con cirugía de resección de pterigium. Doctora, ¿por qué los chinos tienen los ojos tan pequeños? Bueno, cada raza tiene una peculiaridad y particularidad. La forma del ojo del asiático es a nivel palpebral es una forma particular, vamos a decir en forma elongada, y también su raza tiene el globo más chiquito. Al tener el ojo más chiquito también tiene enfermedades distintas a lo que normalmente nosotros vemos de este lado del mundo. Tienden a producir lo que son glaucomas de ángulos estrechos, tienden a tener hipermetropías más altas por la forma de su globo ocular. La última, ¿la miopía y el astigmatismo son operables? Sí, definitivamente son 2 patologías muy frecuentes y sí se operan. Hay diferentes opciones quirúrgicas para corregir este defecto y generalmente ya se hace después que el paciente es adulto, es decir, debe ser después de los 21 años. Así que nada, muchísimas gracias por sus preguntas, gracias por su atención y su sintonía todos los jueves. Los esperamos el próximo jueves con otro tema muy interesante aquí en los live del Instituto de Especialidades Médicas. Buenas tardes.